Bueno, hace muchos años, hace ya rato que tenía ganas de arrancar este año, como cada tanto, o por lo menos una vez por semana, 15 días, irnos a algún caso que haya sido trascendente o no, pero que sea interesante el caso, o que tenga muchas aristas o muchos lados oscuros, para contar, sobre todo al principio, hasta que nos quedemos sin casos, los más conocidos, los más mediáticos, lo que se habló un montón y de repente quedan en la nada, y con el tiempo, cuando van pasando las generaciones, pasa esto, que hay gente que no tiene ni idea de lo que le estás hablando. Y nos han pasado un montón de cosas. Tuvimos muchísimos casos tremendos con respecto a crímenes o sobre todo a casos que no han tenido o un buen final, o la justicia tampoco se ha podido, mientras duraba en el auge, no supimos cuál fue el resultado de la justicia o cuál fue la última instancia, porque a veces sabíamos un veredicto, ya se fuma el tema de interés social, o por lo menos lo que consideran los noticieros o los programas que se dedican a eso, y después quedan en la nada, pero el curso legal sigue. No es que cuando no lo comentan más en lo de Vero Lozano se termina. Esto puede seguir un montón de tiempo y puede tener muchos cambios y muchas carátulas en el medio. Por eso hoy vamos a arrancar, aprovechando que tenemos una abogada. Ya tuvimos una Mirta Legrand y la dejamos ir, entonces ahora no desaprovechemos la abogada, que es la señora Alejandra Maglietti, que nos va a contar hoy de qué caso, Ale. Vamos a hablar del caso de la doctora Cecilia Jubileo. Para hablar de este caso nos tenemos que remontar a 1985. ¿Dónde? En el neuropsiquiátrico Colonia Dr. Domingo Cabred, en Open Door. Seguramente muchos habrán escuchado hablar de este lugar porque era un neuropsiquiátrico muy pero muy grande. También es conocido como la Colonia Montes de Oca. El 16 de junio de 1985 se la vio por última vez a Cecilia Jubileo. Vamos a ir describiendo cuáles fueron los últimos pasos de esta doctora, que se había recibido en Córdoba, que consiguió trabajo, tenía su casa en Torres, un pueblito muy cercano. Ahí estamos viendo, los que están en YouTube pueden ver las imágenes de la colonia Montes de Oca. Imagínense, hay que ponerse en contexto. Son 240 hectáreas, prácticamente de una zona rural. Una noche, 16 de junio del 85, de mucho frío, mucha neblina. Imagínense que hay 11 pabellones con 100 internos cada uno. Todos enfermos mentales, ¿no? Estamos hablando de lo que comúnmente se conocía como, vamos a ponerlo en palabras coloquiales, manicomio. A las 21:38 llega la doctora, se cambia. A 500 metros de los pabellones principales estaba la casita de los médicos, que es donde los médicos, mientras no hacían guardias, descansaban, pasaban su tiempo libre. Ella llega a la casita de los médicos en su Renault 9 clarito, un Renault verde clarito, lo deja estacionado, ingresa a la casa de los médicos, se cambia, se pone el ambo, se pone un pantalón con vivos y empieza su jornada de guardia de esa noche, que fue una noche recontra particular. ¿Por qué? Porque los dos médicos que tenían que estar con ella esa noche no fueron a trabajar. Por lo tanto, ella iba a estar sola durante toda la guardia, durante toda la noche. Y la médica que estaba cumpliendo funciones se retiró mucho más temprano. Por lo tanto, cuando Cecilia llega a esa casita, no había nadie. Y tampoco nadie le iba a acompañar durante toda la noche. En ese momento tampoco funcionaban los conmutadores. Es decir, cuando vos tenías que atender a alguien, tenías que ir a buscarlo personalmente. Cecilia ingresa, lo primero que hace es firmar el acta de defunción de una paciente de 23 años que había fallecido dentro de la colonia y estaban sus familiares esperando para retirar el cuerpo. Se retira posteriormente a la casita, donde viene uno de los internos, que era muy conocido dentro de la colonia, el Loco Cano, así se llamaba este interno, para pedirle por favor que asistiera al pabellón número 7, que particularmente este pabellón es el pabellón en el cual se alojaban los oligofrénicos graves. Va a atender una urticaria y cuando volvía ya cerca de la medianoche se cruza con un enfermero al que habla un poquito, y posteriormente a la supervisora, que se enoja con ella por haber ido al pabellón 7 a atender sin avisarle. El Loco Cano, que fue quien la fue a buscar, la acompaña en este trayecto. Imagínense una noche, frío, neblina, 12 de la noche, una mujer sola, 38 o 39 años tenía la doctora Cecilia.
Antes de llegar a la casita le dice al loco Cano que la había acompañado, hasta acá está bien. Le había dado unos cigarrillos porque ella estaba un poco nerviosa después de la discusión con la supervisora. Ingresa a la casita. Es la última vez que se la vio a Cecilia Giubileo con vida. Nunca más se tuvo ningún dato certero sobre el paradero de la doctora Cecilia Giubileo. Al otro día, cuando vuelven los médicos, los que tenían que ingresar a la guardia, llegan a la casita. Raramente la casita estaba con la llave puesta. Cuando la abren, solamente estaban los zapatos que se había cambiado la doctora, la cama hecha, no estaba su maletín, no estaba su cartera, pero sí estaba el auto. El auto Renault 9 verde clarito estaba estacionado en el mismo lugar en el que lo había dejado la doctora. El supervisor Florencio Sánchez lo primero que hace es, se fue por sus propios medios, acá no ha pasado nada, nadie hace la denuncia, pasan los días, nadie se pregunta si la doctora se habría ido por su propia voluntad o había sido víctima de algún tipo de crimen. Pasan aproximadamente 10 días hasta que Betty, una de sus amigas, hace la denuncia por desaparición. Pero en ese trayecto de esos días, misteriosamente el director del hospital decide remodelar la casita. Imagínense una colonia en la cual la colonia Montes de Oca tenía condiciones paupérrimas de vida, o sea, no se hacía mantenimiento, realmente los internos tenían un sufrimiento, una falta de presupuesto que uno diría, si no se mantuvieron los demás pabellones, ¿en qué momento se decidió hacer la remodelación, pintar nuevamente la casita de los médicos? Con eso, por supuesto, se borró cualquier tipo de prueba que podría haber existido para descubrir qué pasó con Cecilia Giubileo esa noche. Por supuesto que hay un montón de teorías. Se comenzó a investigar, comenzaron las teorías desde que se había ido a una secta que estaba en Colombia, en Ecuador, que estaba viviendo un romance clandestino y por eso desapareció. Las teorías fueron muchísimas, pero las más contundentes tienen que ver con que Cecilia habría estado investigando una red de tráfico de órganos, o por lo menos de córneas, que el traslado o la obtención de córneas está aprobado. Por lo tanto, lo que se dice es que Cecilia estaba pensando en hacer una denuncia con respecto a esto, que también iba a denunciar la corrupción que existía en la colonia Montes de Oca. Y lo cierto es que se empezaron a hacer rastrillajes, se encontraron un montón de cuerpos. Imagínense lo que eso implica. Dentro de esas 240 hectáreas donde está el Montes de Oca, 20 hectáreas corresponden a una ciénaga. Esa ciénaga nunca se pudo rastrillar. Tampoco el director dejó que lo hagan porque dijo que no había presupuesto. Pero en el bosque cercano se encontraron decenas de cuerpos que no correspondían a Cecilia Giubileo, sino que eran internos que habían desaparecido sin dejar rastro, porque imagínense que muchos de los que estaban internados eran personas que su familia había abandonado, que venían de lugares lejanos. Por lo tanto, solamente en el 85 desaparecieron del Montes de Oca 115 personas, como para que tomemos dimensión de lo que realmente estaba ocurriendo ahí. Y en el 92 estalla el escándalo. Finalmente Florencio Sánchez, el director del Montes de Oca, termina preso con 5 colaboradores, termina falleciendo antes de la condena. Por lo tanto, poco sabremos realmente qué fue lo que pasó ese 16 de junio de 1985. Lo cierto es que en el 2000 la causa prescribió y se archivó. Así que hasta hoy, 40 años después, no tenemos ningún indicio de qué pasó esa noche con la doctora Cecilia Giubileo. Wow, qué impresión. Yo me reacuerdo de lo que fue, porque aparte, ahora que vos contaste, me acuerdo que, por ejemplo, decía, encontraron un cuerpo, entonces es de la doctora, no era. Después encontraron otro cuerpo y era todos los días en la televisión, por todos lados, esto. ¿Vos, Julio, te acordás de algo? Sí, sí.
me parece, corregime vos, Julio, por lo que yo tengo recuerdo que era o un Renault 6 o un Renault 4 blanco. Que eso le iba a decir. Sí, habían varias versiones, verde clarito y blanco. No había Renault 9 en esa época todavía, no había llegado a la Argentina. Bueno, ese era el dato que tenían Era un Renault 4 o un Renault 6, creo. Uno de esos dos era, pero no importa. Y un dato con respecto al auto, está bueno, Lizzy, que lo trajiste, porque me olvidé de contar un datito. Ella antes, en Luján, antes de llegar al Montes de Oca, llena el tanque. ¿Cómo descubren que llena el tanque? Porque encuentran el ticket de cuando había cargado nafta. Misteriosamente, cuando empiezan a sacar datos, rastros del auto, el tanque de nafta estaba vacío. Estaba en el mismo lugar, nadie lo había movido, pero no había más nafta. Y la verdad que otro dato más es que después de un tiempo, cuando van a la casa, a ver, primero, ni bien desaparece, van al departamento de Cecilia en Torres, que es un pueblo cerca de Luján. Llegan y la casa tenía prendida la estufa, es decir, que ella pensaba volver, y tampoco faltaba, había una lata con mucho dinero, algo de $3.000 aproximadamente. Alguien que piensa huir se va con plata, no deja prendida la estufa. Sí, fue un caso que aparte movió mucho a la sociedad, primero porque nunca encontraron el cuerpo, ni muerto, ni nunca encontraron nada. No. Y segundo, que fue la primera desaparición en democracia. Sí. Que se conoció. Claro, también se especuló mucho con esto, porque te voy a dar un dato que no lo conté en la primera parte de la historia para no hacerlo tan largo, pero en el pabellón 7, donde ella va a atender la urticaria esa última noche, también había estado internado el tercer hijo de Rafael Videla, que tenía problemas de salud mental. De hecho, termina falleciendo muy joven dentro del Montes de Oca. Es un dato que pongo nada más, pero también en algún momento se especuló si ella no estaba investigando. Ella había estado casada antes y los dos hermanos de su ex marido son desaparecidos. Si ella estaba investigando la posibilidad de que estuviesen ahí. Tampoco es una de las teorías más que hay con respecto a lo que pasó esa noche, ¿no? Vos, Julio, ¿te acordás algo que hayas estado haciendo a los 15 años? ¿Qué recuerdo tenés del 85? En el 85 vivía en la calle Brown y ya estaba en la secundaria, estábamos en el industrial, y sí, era como una novela, porque todos los días el noticiero abría y cerraba con eso, porque ya te digo, lo que hacía ruido era que era una desaparición en democracia. Entonces, y la falta de solución, no se encontraban, abrían acá una fosa y puede ser el cuerpo, pero no era. Claro, llevaron hasta incluso una vidente para que dijera a ver para dónde podían ir, y dijo, bueno, busquen en el tanque de agua. En el tanque de agua encontraron el cuerpo de un gato, pero en el desagüe del Montes de Oca se encontró un cuerpo que se especuló mucho que podía ser de la doctora, y sin embargo no lo era. Había muertos por todos lados. Claro, eso. Había muertos por todos lados. 100 y pico, dijiste, en un año. 100 y pico en el 85 y 107, imagínense la cantidad, 107 desaparecidos en el 92, cuando estalla el escándalo de la corrupción. Si ves las imágenes o la situación en la que vivían los internos, realmente es muy fuerte. Se hablaba de malos tratos, de abandono, de un montón de cuestiones que son muy fuertes. El tema era el contrabando de órganos. Era la más fuerte, la hipótesis más fuerte. Claro, porque como nadie reclamaba a las personas, las podían limpiar, sacar los órganos, total nadie los reclamaba. Bueno. Sí. ¿Habías nacido ya? No, nací en el 87 yo. No había ni nacido. ¿Vos, Peto, tampoco? En el 92. ¿Vos, Popochi? No, tenía 2 años. Yo nací en el 83. Sí, habías nacido entonces. Sí. No, yo me acuerdo perfecto. Tenía 2 años. Tenía 2 años. No, yo este caso no lo escuché, lo conocí por Lizzy. Mirá que me gusta mucho la historia criminal. No, desconocí absolutamente y ese no caso. me imaginé que era tan macabro. O sea, cuando lo empecé a leer, cada vez me empecé me empecé a compenetrar, porque digo, esto no puede ser, esto no pudo haber pasado. Y pasó en democracia. Pero bueno, fíjense ustedes que mientras la Lich estaba con el uniforme del industrial, los padres de Fede y Peto le estaban dando a la matraca para ver si podría traer estos 2 engendros que terminaron trayendo, que al final, viste, hubiese sido todo mejor si... Qué bien que hace un forro a veces, ¿no? Después, Popochi y la mamá estaba ahí cambiando los pañales mientras el abuelo le estaba esperando con una ginebra en el barcito a los 2 años. La Amis no estaba En Formosa.
preparándose para su carrera estelar en las Electrostar. Y mientras todo eso sucedía en el 85, acá en un Renault 4, Renault 6, blanco, verde clarito, no sé qué, desaparecía sin aún saber qué pasó exactamente la doctora Cecilia Jubileo. Tanda y ya seguimos en Arriba Bebé.